Soy Enrique Guiarte de los Agustinos Recoletos, me da mucho gusto saludarles y en esta ocasión quiero hablarles sobre San Agustín y los laicos. Hoy la Iglesia, los documentos de la Iglesia, nos recuerdan el gran tesoro que la Iglesia tiene en los laicos. Los laicos, todos aquellos que pertenecen a la Iglesia y que no tienen una función jerárquica, tienen hoy un papel fundamental que jugar dentro de la Iglesia. Pero ya San Agustín se había dado cuenta de esta realidad. Hoy el Vaticano II y los documentos actuales de la Iglesia nos vuelven a colocar esta realidad y este tesoro que tiene la Iglesia en sus manos y cómo la evangelización en el día de hoy debe contar con esa ayuda, con ese apoyo y con esa cooperación indispensable e invaluable de los laicos. San Agustín lo sabía y dentro de su mundo él echa mano también de los laicos para su propia labor catequética. Tenemos dentro de los textos agustinianos una serie de testimonios que nos hablan cómo San Agustín confía en los laicos y les fía una serie de labores importantes dentro de la Iglesia. En primer lugar, una primera labor, un primer trabajo que San Agustín encomienda a los laicos es la labor de la catequesis. Sabemos que la catequesis, fundamentalmente, de aquellos que se iban a bautizar, era una responsabilidad del obispo. Pero el obispo se hacía acompañar por un grupo de catequistas. San Agustín nos recuerda dentro de sus textos cómo él aprendió algunas cosas y menciona específicamente a sus catequistas. Nosotros conocemos el nombre de uno de estos catequistas de San Agustín, ciertamente no era un laico, era un sacerdote, San Simpliciano, pero juntamente con él podemos imaginar a otros catequistas, a otros laicos que ayudaban en la formación de aquellos que se preparaban para el bautismo. Una segunda función que San Agustín encomienda a los laicos será la función de ayudarle a descubrir y a conocer a las personas que se acercan para el bautismo. Sabemos que en tiempos de San Agustín mucha gente se acerca al bautismo no tanto por una convicción religiosa, sino por una conveniencia. Algunos buscaban casarse con personas católicas y el requisito era, por supuesto, estar bautizados. Por lo tanto, no tanto por un interés religioso, sino por un interés familiar y en muchas ocasiones económico. Se bautizaban para poder acceder, como digo, a un matrimonio o poder acceder incluso a un puesto público donde el requisito era ser católico. Mucha gente se bautizaba. Por eso San Agustín necesitaba de los laicos para poder conocer la realidad de las intenciones de una persona, saber si esa persona realmente tenía intenciones rectas o no. San Agustín no estaba en el mundo, pero sabía que los laicos estaban en el mundo y contemplaban a esas otras personas y que podían tener contactos para conocer si realmente ellos se acercaban a la Iglesia con una buena intención o no. Por lo tanto, cuando San Agustín discernía y se hacía el escrutinio para ver si se aceptaba o no se aceptaba a una determinada persona al bautismo, contaba con la ayuda de los laicos. También San Agustín, en otros sermones, presenta la ayuda de los laicos como aquellos que deben introducir dentro de la comunidad cristiana a aquellos que aspiran a la comunidad cristiana. Hay un comentario, un salmo muy interesante, donde San Agustín nos presenta la figura de un matemático. La palabra matemático significa de un astrólogo que se había convertido. Y como San Agustín al final de esa narración al salmo, de ese sermón, encomienda a todo el pueblo que acompañen a ese astrólogo, a ese matemático, que estén cerca de él, que lo presenten a otros cristianos para que lo acompañen en su propio proceso de conversión y de acercamiento a la Iglesia. Es verdad que algunos especialistas han dicho que San Agustín estaba de alguna manera colocando una serie de detectives o de personas que investigaran cómo era la vida de este astrólogo que se quería convertir, si auténticamente estaba convertido o no. Pero lo importante es que ellos, los laicos que están en el mundo, conocían las acciones de este hombre y podían después dar testimonio de la autenticidad o de la falsedad de sus intenciones para convertirse. Por lo tanto, San Agustín sabía que él como obispo, dedicado a las labores pastorales, no podía abarcar todos los campos y que en estos campos podía contar y debía contar con la ayuda de los laicos, elemento que hoy puede ser sumamente rico e inspirador para las diócesis y para la Iglesia contemporánea, que no se desperdicien las fuerzas y la riqueza que tenemos en estos cristianos que vivan su propia consagración bautismal y que cooperen en la evangelización que realiza la Iglesia. Soy Enrique Guiarte de los Agustinos Recoletos y me ha dado mucho gusto estar con ustedes.